Los primeros mexicanos, quinta parte. Espero haberlos dejado con una duda. ¿Quién era el tal Morales, mentado por Hernán Cortés? Planteaba que podríamos aventurar que si partimos de que un mexicano típico habla español, profesa un catolicismo harto permisivo, está sustancialmente influenciado por varias tradiciones indígenas y en su comportamiento demuestra un fuerte arraigo a su tierra, considera digna de ser defendida, pues entonces quizá el primer mexicano simbólico podría ser el tal señor Morales. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. Gonzalo Guerrero no fue una persona, es un personaje, una creación producto de 5 siglos de trabajo de ficción colectiva. Estatuas, películas, pinturas, cientos de páginas que narran sus aventuras y tratan de explicar su conducta, forman parte de una gran invención en la que ha participado muchísima gente. Hay una colonia llamada así, Gonzalo Guerrero, en Chetumal, otra en Playa del Carmen, una más en Bacalar y 2 en Mérida, con el mismo apelativo. Calles Gonzalo Guerrero encuentro por lo menos 11, la mayoría en los 3 estados que conforman la península de Yucatán. Más incluso, se han escrito un montón de novelas históricas sobre Gonzalo Guerrero, fabulaciones tramadas a partir de una ficción que se asume como verdad histórica. En 1980, hace ya 45 años, apareció la primera edición de la novela Gonzalo Guerrero, de Eugenio Aguirre, en la que el prolífico escritor capitalino narra la fascinante transformación de un náufrago ibérico del siglo XVI que tras ser capturado por los mayas, adopta su cultura, lengua y costumbres, llegando a convertirse en un líder militar respetado entre ellos. No sería la única. José Ángel Mañas publicó otra novela homónima. El madrileño Alfonso Mateo Sagasta es autor de Caminarás con el Sol, otra novela protagonizada por Guerrero. Cuando los lunes algunos niños cantan el himno del estado de Quintana Roo, pues en algún momento entonan: esta tierra que mira al oriente, cuna fue del primer mestizaje, que nació del amor sin ultraje de Gonzalo Guerrero y Sacil. Aunque existen algunos asideros historiográficos de los cuales se prende el personaje, es un hecho que no contamos con testimoniales que permitan acreditar con certeza historiográfica plena, quiero decir, la existencia de Gonzalo Guerrero. Antes bien, es factible marcar la ruta de la creación del personaje. ¿Cuál es la trama elemental de la historia de Gonzalo Guerrero? En 1511, una carabela partió del Darién, ubicado en el Istmo de Panamá, con rumbo a la Española. La nave naufragó y solo un reducido grupo de españoles logró salvarse a bordo de una pequeña barca, la cual fue a parar a las costas orientales de Yucatán. Ahí, los mayas apresaron a todos los europeos. Algunos los sacrifican y quizá otros hasta se los comen. Muy pocos logran escapar. Solo 2 se salvan. Jerónimo de Aguilar, él sí un personaje histórico plenamente reconocido, y Gonzalo Guerrero. El primero fue reapresado y esclavizado por los indígenas hasta que en 1519 se une a la expedición de Hernán Cortés como su traductor. Gonzalo se integra a la sociedad maya, tiene hijos con una nativa, hoy se dice que no cualquier nativa, sino una princesa, y años después opta por pelear en contra de sus paisanos para defender a su familia y a su tierra. ¿Qué se sostiene con certeza historiográfica de este relato? La única fuente directa que tenemos de Hernán Cortés, y lo digo de manera entrecomillada porque el conquistador extremeño jamás vio al personaje y nunca lo llamó así, Gonzalo Guerrero. Repito,
Cortés ni lo vio jamás, ni lo llamó jamás Gonzalo Guerrero. La primerísima referencia respecto a la posible existencia en Yucatán de otros sobrevivientes europeos del naufragio de 1511, además de Aguilar, aparece en la carta del Cabildo que en julio de 1519 Hernán Cortés despacha a Carlos V para contarle los primeros episodios de la conquista de México Tenochtitlan. Días después de haber desembarcado en Cozumel, los indígenas informaron, comillas, que unos españoles estaban 7 años cautivos en Yucatán en poder de ciertos caciques. Hasta ahí la cita. Cortés convence a algunos mayas para que en su representación se internen en tierra firme en busca de los aludidos cristianos y consigan su libertad. Pocos días después, estamos hablando de principios de marzo de 1519, abro cita, vimos cómo venía uno de los españoles cautivos que se llamaba Jerónimo de Aguilar, el cual nos contó la manera como se había perdido y el tiempo que había estado en aquel cautiverio. De este Jerónimo de Aguilar fuimos informados que los otros españoles que con él se perdieron en aquella carabela estaban muy derramados por la tierra, la cual nos dijo que era muy grande y que era imposible recogerlos sin estar y gastar mucho tiempo en ello. Hasta ahí la cita. Subrayo, pues, alude a más de un náufrago y no habla de ningún Gonzalo. No será sino hasta 15 años después que Cortés mencione, además de a Aguilar, de Jerónimo de Aguilar, a otro de los náufragos. En uno de los interrogatorios del juicio de residencia al que fue sometido, el conquistador extremeño recuerda a Aguilar y alude específicamente a otro español, pero no lo llama Gonzalo. Abro cita. El otro, un Morales, el cual no había querido venir porque tenía ya hordadas las orejas y estaba pintado como indio y casado con una india y tenía hijos con ella. Comillas, hasta ahí. No usa el apelativo Gonzalo Guerrero, ni menciona a ninguna princesa. 2 años después del testimonio de Cortés, hablo de 1536, nuestro personaje va a adquirir el nombre pues con el cual trascenderá hasta nuestros días, y lo hace en calidad de cadáver. Andrés de Cecerda, gobernador de Guatemala, notifica en 1536 que en una acción punitiva en contra de los rejegos mayas, abro cita, con un tiro de arcabuz se había muerto un cristiano que se llamaba Gonzalo Azora, que es el que los que andaban buscando entre los indios en la provincia de Yucatán, 20 años y más. Hasta ahí la cita. Así que en su Historia General y Natural de las Indias de 1542, Gonzalo Fernández de Oviedo ya se refiere a, comillas, un Gonzalo, marinero, a quien presenta como un guerrero y a quien responsabiliza de la organización de la defensa de los mayas en contra de las fuerzas del adelantado Francisco de Montejo en su primer intento de conquistar Yucatán en 1528. Ojo, no Gonzalo Guerrero, sino un guerrero llamado Gonzalo. La pelota queda puesta para que Francisco López de Gomara llegue en 1552 y no perdone. En su Historia de las Indias y la conquista de México le pone apellido al personaje. Gonzalo Guerrero, marinero que está con Nachacán, señor de Chetemal, el cual se casó con una rica señora de aquella tierra, en quien tiene hijos y es capitán de Nachancán, y muy estimado por las victorias que la gana en las guerras. Hasta ahí la cita. Para 1568, cuando Bernal Díaz del Castillo escribe su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España,
El relato de Gonzalo Guerrero ya ha terminado de germinar, se cuajó. Él, Bernal, quien estuvo presente en Cozumel en la primavera de 1519, va más lejos. Le da voz a Guerrero y documenta las razones que supuestamente le dijo Aguilar para no regresar con sus paisanos. Abro cita. Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Íos vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y hordadas las orejas. ¿Qué dirán de mí des que me vean esos españoles ir de esta manera? Ya veis estos mis hijitos, cuán bonicos son. Hasta ahí la cita. Ahora sí, el fundador del mestizaje mexicano, en tanto personaje simbólico, estaba totalmente creado. Ya platicaremos de él en la próxima entrega.